Buenas noches, profesora. Mi nombre es Vanessa López, junto con los compañeros Alejandro Licano, Edgar Méndez y Jorge Roa. Vamos a hablar sobre la aparición del dolor muscular asociado a las condiciones del trabajo. Bueno, este tema se enfoca en una problemática que afecta a muchos trabajadores en diferentes sectores laborales. Actualmente, muchas personas en gran parte de su jornada laboral realizan actividades repetitivas o permaneciendo sentadas durante largos periodos de tiempo o manteniendo una postura durante muchas horas. Bueno, estas situaciones pueden generar, por así decirlo, molestias. Em, por esta razón, decidimos investigar cómo influyen las horas de trabajo diarias y la realización de pausas activas durante la aparición de los dolores musculares. Bueno, consideramos que este tema es importante porque los trastornos musculoesqueléticos son una de las principales causas de las consultas médicas y del ausentismo laboral. Bueno, la pregunta principal que orienta esta investigación es cómo influyen las horas de trabajo diaria y la frecuencia de las pausas activas en la aparición del dolor muscular en los trabajadores. Para responder la pregunta fue necesario recolectar información real que nos permitiera analizar el comportamiento de estas variables. ¿Cómo se puede apreciar en la tabla? Bueno, para obtener esta información, utilizamos una encuesta como instrumento de recolección de datos. Escogimos este método porque nos pareció una herramienta sencilla y rápida para reconocer las condiciones laborales y los síntomas que presentan todos los trabajadores. ¿Cómo lo haces? La encuesta fue aplicada a un grupo de 20 trabajadores y la enfocamos en tres variables. Son las horas de trabajo, el número de pausas activas realizadas durante la jornada laboral, el nivel de dolor muscular. Bueno, en cuanto al nivel de dolor muscular, utilizamos una escala de 1 a 10, donde 1 representa el dolor muy bajo y el 10 el dolor muy alto. Una vez recolectada toda esta información, lo organizamos, como puede ver en la diapositiva, en una tabla. Este proceso nos ayudó mucho y nos permitió organizar la información y nos facilitó posteriormente la realización de los cálculos y las gráficas. La importancia de estas variables que mencioné anteriormente, la hora de trabajo, eh, es importante porque las jornadas prolongadas también pueden generar fatiga física y aumentan las molestias musculares. Las pausas activas también juegan un papel importante porque nos permiten que el trabajador descanse unos minutos, realice estiramientos y disminuya la tensión que está acumulada durante su jornada diaria. Y finalmente, el nivel del dolor muscular, este nos permitió medir el impacto que estas condiciones laborales pueden tener sobre la salud de los trabajadores. Bueno, con toda esta información buscamos identificar si existe alguna relación entre las variables y determinar si las pausas activas realmente ayudan a disminuir el dolor muscular. Eh, para lograr esto, utilizamos herramientas como la estadística descriptiva y los modelos de probabilidad que nos permitieron interpretar los datos de manera objetiva. A continuación, continúa la explicación del compañero Edgar Méndez. Compañero Edgar, el micrófono. Buenas noches, profe. Mi nombre es Edgar Méndez, como decía mi compañera Vanessa. Todo esto lo hacemos con la recolección de una serie de datos que ella le explicó. Le voy a explicar lo que es la media. Y la media es la recolección de los datos, del promedio de los datos, que nos permiten conocer el nivel de dolor muscular de los trabajadores. Y Vanessa, ¿puedes poner la diapositiva? Sí, ahí Ah, está. bueno. Y nos permite conocer el dolor.
Bueno, decimos que es la sumatoria de los datos que tenemos y ya tenemos unos datos conclusos que son las horas de o los niveles de dolor, que es un valor de 130 puntos, y el número de trabajadores, que son 20 trabajadores. ¿Esto qué hacemos? Hacemos la operación es la siguiente, menos igual a 30 sobre 20. Eso nos da un resultado de 6,5. Esto significa que el dolor muscular de los trabajadores viene siendo de 6,5 de 6,5 puntos. Seguidamente calculamos la mediana y podemos decir que la mediana es el valor exacto en el centro de los datos recolectados y decimos que de los datos recolectados de mayor a menor tenemos que es 20, que es un número par. Utilizamos la fórmula que podemos ver en la diapositiva. Al momento de la solución decimos que la media es igual a x10 más x11 sobre 2. Lo vamos despejando y decimos que sería 6 más 6 entre 2 y eso lo dividimos 2 entre 2 que nos da el valor de 6. Entonces podemos decir que la media es igual a 6. ¿Esto qué significa? Que el nivel muscular más frecuente entre los trabajadores, no, espera un momentico, que eso quiere decir que el valor que indica es que la mitad de los trabajadores sufren dolores musculares iguales o menores a 6 y que la otra mitad sufre dolores musculares mayores o iguales que 6. Después de esto, venimos con la moda. Como ya todos sabemos, la moda es el dato que más se repite en la información que tenemos. Para esto no tenemos una fórmula matemática específica, sino que contamos, ¿qué hacemos? Contamos el número que con mayor valor o con mayor frecuencia se repite y encontramos que es 9 y el resultado sería MO igual a 9 y podemos decir que el nivel muscular entre los trabajadores es de 9. O sea, esto indica que presentan valores elevados de dolor. Después de esto encontramos el cálculo del rango y el rango mide los datos. El rango lo mide la amplitud de los datos. Esto quiere decir la diferencia que hay entre el mayor y el menor y el valor más bajo. Utilizamos la siguiente fórmula. Decimos que R es igual que, o sea, que el rango es igual a X más menos X menos. Como ya tenemos los valores, decimos que el valor más alto es 9 o el valor máximo es 9 y el mínimo es 4. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que R es igual a 9 menos 4 igual a 5. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una diferencia de 5 puntos entre los trabajadores de mayor valor y menor valor muscular. Después de esto calculamos la varianza. La varianza mide la dispersión entre los datos respecto a la media y utilizamos la siguiente fórmula, que es S elevado a la 2 igual a S elevado a la 2. Y como ya conocemos la variación estándar, decimos que S es igual a 1,8. Y decimos que el resultado decimos que S es igual a 3,4, 3,24. El resultado sería S elevado a la 2 es igual a 3,4. Este valor muestra que existe variabilidad moderada entre los niveles de dolor reportados por los trabajadores. Después viene el cálculo de desviación estándar. Y la desviación estándar indica que tanto se alejan los datos del promedio. Y la fórmula sería igual a S que es igual a la raíz de S. Y sería la representación S igual a 3,24 y el resultado sería 1,8. O sea que el promedio de datos que más se aleja es de 1,8 de la medida que el valor que ya lo conocimos antes, que fue 6,5.
Vamos a explicar la gráfica donde se muestra la distribución del dolor muscular. Bueno, esta gráfica nos muestra el dolor muscular reportado por cada trabajador y muestra los resultados que entre 4 y 9 puntos. La mayoría de los trabajadores presentan niveles de dolor entre 6 y 9 puntos. Esto evidencia presencia significativa de molestias musculares dentro del grupo. Y además podemos observar que el valor máximo es 9, o sea, de la condición de dolor, de, de la condición obtenida en la moda. O sea que la mayoría de los trabajadores presentan un valor muy alto muscular. En la gráfica 2 podemos relacionar de las horas trabajadas con el dolor muscular y vemos que está representado en el eje horizontal aparecen las horas trabajadas y en el eje vertical el nivel muscular. Con esto podemos decir que las horas trabajadas, que por las horas trabajadas podemos decir que entre más horas aumenta el dolor. Entonces podemos decir, un ejemplo, que si trabaja 4 horas, el dolor más cercano es a 4. Si trabaja 6 horas, está el dolor entre 6 y 7 horas. Si trabaja 7 horas, el dolor está entre 8, entre 7 y 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de las jornadas laborales, entre más largas sean, mucho mayor es la molestia muscular. Y como conclusión general tenemos que mediante el análisis estadístico descriptivo encontramos que la media fue de 6.5, la mediana fue de 6 puntos, la moda de 9, el rango fue de 5, la varianza fue de 3.4 y la desviación estándar de 1.8. Estos resultados muestran los niveles considerados como dolor muscular y que dicho dolor aumenta dependiendo pues la actividad que estemos realizando. A continuación lo dejo con mi compañero Alejandro. Bueno, buenas noches, profe. Yo le vengo a hablar sobre la función de probabilidad. La función de probabilidad nos permite determinar la posibilidad de que ocurra un determinado evento. En este caso, nos ayuda a conocer la probabilidad de que un trabajador realice cierta cantidad de pausas activas. Por ejemplo, en esta empresa que es de 20 trabajadores, por medio de una fórmula que es de P de X es igual a F sobre N, donde P de X es la probabilidad del evento, la F es frecuencia observada y la N el número de trabajadores. Aquí, como la compañera muestra, vamos a dar un ejemplo sobre cuando hay 0 pausas activas, que no hay ninguna. Entonces, P de X es igual a 0, sabiendo que la frecuencia observada es de 5 trabajadores y N, que es el número de trabajadores, es de 20. Entonces, P de X igual a 0. Entonces, esto viene siendo 5 sobre 20, que son 5 trabajadores, las 5 frecuencias y 20 el número de trabajadores. Esto es un resultado de P de X, que es igual a 0, pausa activa, viene siendo un 0.25%. ¿Qué indica esto en conclusión? Que existe la probabilidad de que el 25% de los trabajadores no realicen ninguna pausa activa. También tenemos el análisis de la gráfica de la función de probabilidad. Entonces, esta gráfica nos muestra la probabilidad de que los trabajadores realicen de 0 a 3 pausas activas al día, claro está. Entonces, por ejemplo, cuando se hace 0 pausas activas es el 25%. Cuando se hace una pausa activa es el 30%. 2 pausas activas es el 25%. 3 pausas activas el 20%. Entonces, esto no, en explicación podemos observar que la mayor probabilidad corresponde a realizar una pausa activa diaria con 30%. También tenemos que existe un grupo importante de trabajadores que no realizan pausas activas, lo cual pueden aumentar el riesgo de fatiga o dolencias musculares. En conclusión, la realización de pausas activas es una práctica frecuente, aunque todavía existen trabajadores que no las realizan en su jornada laboral. Vamos a hablarle de
de distribución acumulada. La distribución acumulada consiste en ir sumando progresivamente las probabilidades obtenidas anteriormente. Por ejemplo, nos permite conocer también las probabilidades que ocurren en cada evento hasta determinado valor. Aquí tenemos una fórmula que es f de x, que es igual a la sumatoria de px menos y. Entonces, para calcular el F1 se suman las probabilidades de 0 y de 1. Entonces, esto es igual a F1, que es igual a 0.25 más 0.30. Esto nos da que F1 es igual a 0.55. En la segunda frecuencia interpretamos que es una probabilidad acumulada del 55% de que un trabajador realice como máximo una pausa activa. En el cálculo 2, entonces F2 es igual a 0.55 más 0.25. El resultado de esta operación nos dice que existe una probabilidad acumulada del 80% de que un trabajador realice hasta 2 pausas activas durante su jornada laboral. Seguimos. Análisis de la gráfica distribución acumulada. Tenemos como observaciones de que F0 es igual a 0.25, F1 es igual a 0.55, F2 es igual a 0.80, F3 es igual a 1 punto. Entonces, en la aplicación, esta curva siempre va aumentando porque cada nuevo valor incluye las probabilidades anteriores. Por esta razón, la distribución acumulada inicia en 0.25 y termina en 1, que equivale al 100% de los casos observados. En conclusión, tenemos que la probabilidad acumulada crece progresivamente a medida que consideran más valores de las pausas activas. No sé cómo. Vamos ahora con la distribución normal. Bueno, ¿qué es la distribución normal? La distribución normal es una de las distribuciones más utilizadas en estadística. Tiene forma de campana y permite identificar qué tan cerca o lejos se encuentre un dato respecto al promedio. Entonces tenemos una fórmula que la utilizamos, que es Z es igual a X menos P sobre O. Entonces, donde X es el valor analizado, P es la media y la O es la observación estándar. Entonces, en los datos tenemos X igual a 5, P es igual a 6.5 y O es igual a 1.5. Entonces, cuando se sustituye en la fórmula, entonces equivale a X igual a 8 menos 6.5 sobre 1.8. Primero realizamos la recta, luego tuvimos 8 menos 6.5 es igual a 1.5. El resultado nos da X igual a 1.5 sobre 1.8. La interpretación que es Z igual a 0.83. ¿Cómo interpretamos esto? La interpretación, el resultado indica que el valor analizado se encuentra aproximadamente en 0.83 desviaciones estándar por encima de la media. Bueno, y seguimos con el compañero Jorge. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Roa, profesora. Le voy a hablar sobre la distribución de Poisson. ¿Qué es la distribución Poisson? La distribución Poisson es una herramienta estadística que permite calcular la probabilidad de que ocurra algo, un número específico de eventos en un periodo determinado. Ejemplo, nuestro estudio, los eventos son incidentes ergonómicos que pueden ocurrir durante un mes. La fórmula Poisson, como pueden ver acá en la diapositiva, se ve P paréntesis X igual a X, paréntesis igual a E menos X por X a la X dividido entre X y signo de exclamación. Bueno, el significado de cada elemento sería P
paréntesis X igual a X, paréntesis probabilidad de que ocurra exactamente por eventos, X eventos. La E, constante matemática. La lambda sería el número promedio de los eventos esperados. La X, número de eventos que queremos analizar. X, X con signo de exclamación, sería factorial de eventos. Datos del problema. Para nuestro estudio tenemos 3 incidentes por un mes y 2 incidentes. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran 2 incidentes ergonómicos en un mes? Hay que sustituir los valores. Sería P, abre paréntesis, X igual a 2 igual a E menos 3 por X a la X dividido entre X y signo de exclamación. Paso 1 para el cálculo. Sería E menos 3 igual a 0.0498. El paso 2 sería 3 a la 2 igual a 9. El paso 3 sería 2 y el signo de exclamación. El paso 3 sería sustituir, ya en este caso sería la X que está encerrada en el paréntesis, sería P igual a X igual a 2, cierra paréntesis, igual a 0, abre paréntesis 0.0498, cierra paréntesis, abre paréntesis otra vez, 9, cierra paréntesis, dividido entre 2, igual a P, abre paréntesis, X, igual a 2, cierra paréntesis, igual a 0.4. Resultado final sería P, abre paréntesis, entre X, igual a 2, cierra paréntesis, al 22%. Esa sería la probabilidad de que ocurra exactamente dos accidentes ergonómicos al mes. 22%, 22,4%. Que el promedio en el mes sería 3 incidentes. Análisis de la gráfica. La gráfica de Poisson muestra la probabilidad de diferentes cantidades de incidentes. Observamos que la mayor concentración de probabilidad se muestra entre 2 y 3 incidentes. La línea roja marca el valor de 2 incidentes, la probabilidad de que disminuya a medida que va aumentando el número de incidentes. Conclusión. Los valores cercanos al, abre paréntesis, X igual a 3, cierra paréntesis, son más probables. Muestreo aleatorio simple. ¿Qué es el muestreo aleatorio simple? Es una técnica seleccionada en la que todos los individuos de la población tienen la misma oportunidad de ser elegidos. En nuestro caso, todos los trabajadores tendrían la misma probabilidad de participar en el estudio. Fórmula. P igual a 1 entre N. P sería la probabilidad. N sería el número total de trabajadores. ¿Qué se utilizó en este método? Permite evitar sesgos, dar igualdad de oportunidades entre todos los trabajadores, obtener resultados más representativos de la población, aumentar la confianza del estudio, obtención de las conclusiones. ¿Cómo se llegó a las conclusiones? Las conclusiones se obtuvieron mediante análisis conjuntos de datos, recopilaciones, las gráficas elaboradas, los modelos estadísticos aplicados, la distribución del Poisson,
Resultados encontrados. Se observó que las jornadas laborales largas, los trabajadores con jornadas más extensas presentaron mayores niveles de dolor muscular, menor cantidad de pausas activas. Cuando los trabajadores realizan muchas menos pausas activas, aumentan las molestias musculares. Relaciones entre variables. Las condiciones laborales influyen directamente en el bienestar físico de los trabajadores. Conclusión general. Los resultados permitieron responder la pregunta de la investigación planeada desde el principio del estudio, demostrando que las condiciones de trabajo, específicamente la duración de la jornada laboral y la frecuencia de las pausas activas, influyen significativamente en la aparición de molestias musculoesqueléticas e incidentes ergonómicos. Muchas gracias.